Las uvas. Estaba de nuevo ahí, delante de su padre, y como hacía tantos años, en la misma habitación amplia, clara y soleada que daba al jardín. No necesitaba mirar los objetos para reconocerlos. El sofá de felpa roja gastada por el uso, el escritorio, el armario donde se amontonaban carpetas, libros, inútiles papeles viejos. Todo había sido así desde que tenía memoria, menos ahora. Su padre. Su padre lo contempló amargamente. Él sí había cambiado, como se lo mostraba la verídica luz que venía por la ventana. Tenía el pelo blanco, la espalda agobiada y la descuidada elegancia de otras épocas era ya negligencia. Además, los barrillos cubrían su nariz y una escoriación escamosa le enrojecía el mentón. Ausente de las cosas, el tiempo, por lo menos patentizábase ahí, sobre esa carne viva, advirtiéndole que ni su padre ni él eran los de 10 años atrás. Pero también, de alguna manera, en su padre coexistían dos tiempos distintos. Por ejemplo, al lado de esa decadencia y simultánea con sus marcas, parecía la misma su boca de labios rosados y gruesos, y nada había cambiado en sus ojos. Los recordaba bien. Tantas veces de niño entró en este cuarto para buscar en su padre un apoyo que nunca encontró. Hallaba, en cambio, una sobresaltada apariencia de preocupación por él o por su hermana, que pronto lo descubrió, constituía solo la forma de resguardar su propia manera de vivir, jovial, blanda, fácil. El hijo de la vecina me quitó el payaso colorado. Tenés que hablarle, papá. Su padre comía un racimo de moscateles aquí mismo, sobre este escritorio. Recordaba cómo la luz, al tornar transparentes las uvas, permitía ver en el centro de cada una las semillas como un desdibujado glóbulo oscuro. Su padre y las uvas. El placer de comerlas le comenzaba por los dedos rosados, húmedos por el agua, que aún mojaba los lavados racimos. Seguíale en los labios curvados para recibir varias uvas a la vez en la garganta, en todo el cuerpo. Él, su hijo, estaba allí, temblando de furia y de dolor por su juguete robado. Pero su padre comía uvas. Todo se arregla en este mundo. Ya veremos, ya veremos. Quiero tranquilidad para terminar estas uvas. Aquí tienes un lindo racimo. Ya en el patio el hijo había estrellado el irrisorio regalo contra la pared y luego fue su madre, no su padre, quien pidió al vecino el payaso rojo. Otra vez, ya adolescente, volvió a entrar en esta habitación. Su confusión era tanta que su padre, que a esa hora y como todos los días leía el diario, la advirtió, no bien lo miró de reojo. Advirtió que debería comprometerse de alguna manera y trató de aparentar, sin éxito, que las noticias del periódico lo absorbían. Pero el muchacho no se movió hasta que el silencio se fue haciendo para el padre menos soportable que las preguntas de su hijo. Siempre había sido así. Optaba por diferir cualquier decisión, aunque solo fuese por un brevísimo lapso. Por eso vivían como vivían, de unas pocas rentas heredadas en esta pequeña ciudad provinciana, sin alicientes, sin riesgos, abrigado él en una seguridad tan oscura, tan sosegada, tan tranquila como el vientre de su madre. Su padre dejó por fin el diario, sonrió aturdidamente y buscó con los ojos alguna excusa para demorar un momento más las palabras de su hijo. Solo encontró un pisapapel y se asió a él antes de preguntar: ¿y bien? ¿Qué pasa? Quería consultarlo, papá. No soy el cura, no tengo práctica de confesiones. Siempre aquella sonrisa, aquel aire de broma. Pero aún conociéndolo, necesitaba decirle algo. No seguiré más en el colegio. Su padre arqueó las cejas todo lo que pudo, quizá porque creyó que era el gesto preciso, pero calló. De nuevo la pausa se alargó tanto que finalmente él debió precipitarse en ese silencio abierto entre los dos para romperlo de algún modo. Sí, tengo 17 años y terminé el cuarto. Ayer hablé con el gerente del banco. ¿Puedo entrar ahí? Quiero ganarme la vida. Además, creo que usted conoce, sí, su padre lo sabía,
Marta y yo nos queremos. Cuando tenga un empleo podremos casarnos. Ayer se lo juré, pero la gente y también los padres de Marta se ríen de nosotros. No vale la pena que siga estudiando. Después no podré ir a Buenos Aires para seguir en la universidad. Les probaré que... Las cejas de su padre seguían arqueadas. Quería parecer perplejo, pero él ya sabía que lo único que buscaba era salir del paso, volver a su diario en su silla de siempre y a la hora de siempre. Ajá, es una cuestión difícil. Habrá que mirar despacio. Ni siquiera las palabras que todos repetían son demasiado jóvenes. Tiempo al tiempo se sintió como desnudo una vez confesado su secreto. Gritó: si se oponen, nos mataremos. Usted será el culpable. Y entonces sucedió lo que hoy sabía que ocurriría siempre. Su padre se levantó y dándole unas palmaditas le dijo: caramba, miren que un entierro doble cuesta mucho. Nuevamente había salido de ahí ciego de dolor y lágrimas. Golpeó las paredes con los puños, las maderas de la puerta cancel, las del portón de calle, hasta que la sangre le enrojeció los nudillos. Aquella fue la última vez que recurrió a su padre para sí, porque en una ocasión final lo hizo por su hermana. Es necesario que lo sepa. Negrita conversa con ese muchacho que usted conoce, chingolo, un cualquiera, un basura. No quiero que mi hermana ande por ahí con un tipo así. Ya se lo dije, pero no me hizo caso. La respuesta de su padre vino casi esperada, mientras los móviles ojos trataban de esquivar la presencia de su hijo. Mejor será no meternos en cosas de mujeres. Decíselo, mamá, nosotros no tenemos nada que ver. Así supo por fin que su padre era un cobarde. Por eso se fue a Buenos Aires. Entre sus 7 millones de habitantes, él, José Rovira, fue un borroso nadie, un empleado, un pensionista, un transeúnte, un hombre y ahora un cajero que había desfalcado y que por esto había vuelto. Escribíase con su madre. Nada pasaba allá en el pueblo, salvo lo corriente. Una muerte, una boda, un nacimiento. Tu padre sigue bien, como siempre. Se levanta a las 9, lee el diario y ahora que el parral está nuevamente cargado de racimos, come. A las 2, uvas. En 10 años nunca escribió a su padre y solo recibió de él las pocas líneas que de vez en cuando garrapateaba como postdata en las largas cartas de su madre. Sin embargo, había vuelto a la casa paterna. Llegó inesperadamente, sin aviso. Cuando abrió la cancel no pudo evitar una ardiente congoja. Allí estaban las cosas de su infancia: los árboles, la balaustrada, el patio con macetas, todo. La madre gritó: ¡hijo! Y enseguida lo envolvió en su abrazo. Cuando levantó la cabeza del hombro de su madre, vio a su padre, casi el mismo, como lo esperaba, aunque había envejecido. Sus grandes ojos lo miraban inquietos y antes de tenderle la mano le preguntó: ¿qué te trae por aquí? Él trató de no contestar enseguida. Luego dijo: vengo por unas horas, necesito algún dinero. Su padre se sentó en la mecedora y durante un largo rato no dijo nada, mientras sus dedos tabaleaban sobre los brazos del sillón. Él creyó necesario aclarar: no se alarme, mañana miré, me persiguen, es una historia larga, tengo hambre, quiero dormir. Y ahora estaba allí, de pie, frente al escritorio, mientras guardaba los billetes que le dio su madre y que le permitirían, quizá, cruzar la frontera. Probablemente esta era la última vez que miraba a su padre. 65 años pesan, y aquella rosada eczema del mentón podía significar muchas cosas. Su madre se las dio a entender. Sin embargo, no sentía piedad. Otra cosa hubiera sido si por lo menos su padre le hubiese dicho: tengo aquella chacra allá en Toay, nadie recuerda que es mía, escóndete allá. O lo inesperado: quédate con nosotros, ocúltate aquí. Nada de eso ocurrió, porque su padre era el mismo. Y todo esto había sido ayer,
y ahora eran las 2 de la tarde y él comía uvas. El tren sale dentro de 20 minutos, le previno ansiosamente. En realidad quería decirle, vete, perderás este tren, deberás quedarte aquí un día más y entonces yo estaré tal vez en peligro. Sin saber por qué, le pidió que lo acompañara a la estación. Su padre abrió la boca como si un puñetazo en el plexo lo obligara a resollar. Dejó el racimo en el plato. ¿A la estación? Sí, quizá pasarán años sin vernos. Advirtió que lo empujaba contra una pared, con rabia, pero también con una última esperanza. Implacable, lo vio levantarse aturdido, acercarse casi a tientas a la percha, recoger vacilante la americana, el sombrero de paja. Sin duda no sabía qué estaba haciendo y desde luego no quería ir, mostrarse ante los vecinos con él, no ya su hijo, sino un fugitivo comprometedor. Después echó una mirada a través de la ventana y contempló la resolana que caía sobre el patio obcecante y lisa como un mármol blanco. Piensa que nadie nos verá a esta hora de la siesta. Calcula que las calles estarán desiertas, que solo por casualidad podremos encontrarnos con algún vendedor de sandías. Aquel grito de sus no dormidas siestas de niño: ¡Sandiero! ¡Sandia colorada! ¿Cómo volvió a su memoria? Desde aquí a la estación. Sin duda no llegará ella, porque allí habrá gente que espera el tren y que lo conoce. 2 cuadras antes me dejará y se volverá. Ya se había despedido de su madre y salió con él. Un sol de hierro calcinaba el polvo en el suelo, en las hojas de los árboles. Todo el pueblo dormía. Recordó de nuevo ese silencio temblante, esas luz, esas anchas calles. Su padre caminaba a su lado. No quería mirarlo para no corroborar que sus ojos móviles tanteaban a lo largo de la calle, en las esquinas, en el hueco de las puertas, en la penumbra de los zaguanes abiertos y frescos, por si alguien miraba. Tenía miedo. Siempre lo tuvo. No se lo reprochaba a este viejo que caminaba a su lado y a quien pronto arrastrarían al cementerio, pero sí al otro, aquel hombre que comía uvas cuando a él le robaron el payaso colorado, cuando lo buscó por lo de Marta y lo de Negrita. Aquel otro que también era lo había forzado a venir, tal vez acuciado por la loca esperanza de que su padre se mostrara distinto. Sin embargo, pensó: ¿qué exijo de este pobre viejo gastado, acabado? Lo que hago no solo es cruel, es también inútil. Sé lo que sucederá. Si esto no ocurre, por lo menos podré creer que en el momento final mi padre pudo haber sido distinto. No permitiré que siga conmigo más allá. Le diré adiós antes de que hable. Por lo menos así no tendré una comprobación irremediable. Pensaré que en el último paso que no se dio, todo hubiera sido diferente. Salvémonos los dos. Se detuvo. Lo enfrentó e iba a tenderle la mano cuando su padre dijo: te acompaño solo hasta aquí nomás. En la estación habrá gente. Nos reconocerán. Los grandes ojos llenos de miedo. No es por mí, comprendelo. Conviene no dejar rastros. ¿Me oyes? Sin mirarlo, su hijo contestó: está bien, aquí nos separamos. Vuélvete. Si le preguntan algo, no diga nada. Un beso para mamá. Adiós. Vio cómo su padre sonreía aliviado, cómo daba media vuelta, cómo huía casi. 100 pasos más allá, volvió la cabeza y levantó la mano en una despedida. Él no contestó. A su vez, siguió camino de la estación. La calle estaba sola. De otra manera, alguien hubiera podido ver que iba llorando, huérfano.
Adolfo Pérez Lasky.